¿Cómo estás? Marcela Giacomino, bienvenida a Mediodías, gracias por este contacto. Gracias vos, Mariana. Bien, bien. La Ujú. verdad que desde el viernes pasado sentimos un alivio de que se ha podido llegar a establecer las formas y las mentiras que rodearon el asesinato de Orlando Navarro, que para nosotros siempre era Navarrito, Ujú. ¿no? Que así lo conocíamos. ¿En qué época llegaste a conocer a Navarrito en Santa Fe Capital? Contanos un poco las circunstancias. Sí, bueno, yo soy un poco mayor. Orlando había nacido en 1950, yo soy del 47, así que era un poco mayor, pero todavía cursaba en el profesorado y él era un estudiante de Derecho, militante del Frente de Agrupaciones de Izquierda, del FAUDI, Ujú. y como tal formó parte de la comisión que dirigió el Centro de Estudiantes de Derecho. Ujú. Entonces, bueno, lo conocí demente, apasionado en las luchas por el comedor estudiantil, por las becas, por las residencias, en estas fines de la década del 60, que era todavía el fin de la dictadura de Onganía, ¿no? De la dictadura anterior. Ujú. Ahí lo conocí yo, era reconocido y muy, muy apasionado, muy convincente. Era un muchacho que venía del interior, que era de Sunchales, hijo de una familia trabajadora, costeó sus estudios trabajando como mozo en el comedor universitario y bueno, ni bien estuvo avanzada su carrera, comenzó trabajos de apoyo en la organización de peones rurales de la costa santafesina, lo que nosotros llamamos la costa santafesina, San Ujú. Javier y esas localidades, Ujú. organizando por primera vez un sindicato de obreros rurales, que eran en esa época trabajadores de las plantaciones de algodón y de arroz, ¿no? Ujú. Él se recibió de abogado, Sí, Osvaldo, ¿verdad? él se recibe de abogado en el 75 y ya recibido de abogado ya milita en el Partido Comunista Revolucionario y es designado apoderado del partido. Ujú. Ahí yo creo que vos has recibido una noticia que sale en el Litoral, Sí, donde el Partido Comunista Revolucionario fija su posición contra el golpe de Estado. claro. Fíjate que es casi un año antes Sí, del golpe, porque esta noticia es de mayo del 75, exacto. Ujú. porque se ha negado mucho esta historia, pero la verdad que la etapa previa al golpe del 76 fue una etapa muy turbulenta, con muchas luchas, y ya hubo muchas muertes y muchas detenciones y secuestros en esa época, Ujú. sobre todo de luchadores populares, de delegados obreros, Ujú. de organismos de derechos humanos que denunciaban la situación Ujú. y bueno, también hubo en esa época enfrentamientos con grupos que estaban militarizados, ¿no es cierto? Claro. Pero de todas maneras, eh, aunque se luchaba contra nuestra fuerza luchaba contra el golpe de Estado, nunca pudimos imaginar la profundidad y la brutalidad que tuvo el golpe en el 76, ¿no? Ujú. Y ahí Osvaldo Navarro fue detenido en la ciudad de Santa Fe Capital. ¿Cómo es su Claro. desaparición? ¿Cómo Él se enteran estaba ustedes? trabajando ya recibido, trabajaba como abogado laboralista en un estudio jurídico y los fines de semana, lo que te contaba, iba Sí. a ayudar en la organización de ese sindicato de obreros rurales. Y como él ya se había recibido, paraba en una pequeña pensión que había al lado de la Plaza del Soldado, que se llamaba La Pequeña Bolsa, y bueno, ahí es detenido, una madrugada es secuestrado y detenido ilegalmente, esa es una de las causas, es una de las eh, penas que se le inculpan a quienes lo detuvieron, fue una detención ilegal, y secuestrado, es detenido un 12 de septiembre del 76. Ujú. Y el 17 de septiembre quieren hacer aparecer como que él se había suicidado. Es decir, hacen correr distintas versiones, pero después de la aparición de su cuerpo, que según testimonian los padres cuando se lo entregaron estaba totalmente torturado, e incluso le hacen firmar para entregarle el cuerpo
un acta donde consta como que él se hubiera suicidado, y hacen correr distintas versiones, que en esa época eran versiones porque los diarios no sacaban nada, no había posibilidad de hacer habeas corpus, porque en la justicia quien recibía los habeas corpus era el ayudante de lo que después fue el juez Brusa, que ya sabemos qué trayectoria tuvo, lamentable, en Santa Fe, y así que entregan el cuerpo con este testimonio que después es reconocido incluso por el propio Estado, porque los padres cuando tramitan la indemnización por muerte de preso político, el Estado Nacional lo reconoce, ¿no? El tema es que nunca se encontraron los libros de la Comisaría Tercera que se habían ordenado secuestrar durante el gobierno de Wiener, y ya en época democrática, de Wiener y Tesio, secuestrar los libros de acta de las comisarías justamente por las investigaciones de los juicios de lesa humanidad. Pero los libros de la tercera y de la cuarta no estaban. Recién en el año 2016 se encontraron ocultos en un entretecho, y a partir de ahí empiezan los trámites del juicio. Y después de 8 años se dio lugar a lo que ustedes tanto querían, ¿no? Los familiares de Osvaldo Navarro, Navarrito, como lo conocían, de amigos y de la gente que tuvo la posibilidad de conocerlo, que se haga justicia, ¿no? Se condenaron a los asesinos y genocidas de Osvaldo, ¿verdad? Claro, así es. Se condenaron al personal que estaba trabajando en la comisaría tercera, que era responsable de su cuerpo y de su vida. Sí, aclaremos, Marcela, que es la comisaría tercera de la ciudad de Santa Fe capital, porque aquí en Sunchales también tenemos una subcomisaría tercera. Entonces, no, de Santa Fe capital. De Santa Fe capital es para llevar un poco más de claridad a los televidentes que están en casa, ¿no? Para que no haya ningún tipo de confusión. No, fue en la ciudad de Santa Fe el secuestro y también la aparición de su cuerpo en una celda de la comisaría tercera de barrio Candioti Sur en la ciudad de Santa Fe. Perfecto. Dicho esto, entonces nos decías que fueron condenados ¿estaban con vida los que torturaron a Osvaldo? De todos los inculpados había uno que ya había fallecido. Estaban Rolón, que era el jefe de la seccional tercera de Santa Fe, estaba con prisión domiciliaria ya por otros crímenes que se le habían imputado. Es un hombre que tiene 85 años en este momento. Él tuvo la pena máxima, que no fue la cadena perpetua que se pedía, pero fueron 15 años de prisión. Después el segundo en el orden de mandos, que es el oficial ayudante José González, la justicia determinó 12 años de prisión. Félix Río, que era cabo, que fue quien lo secuestró, agente y cabo, que es quien lo secuestró a Navarrito, se le dio 3 años, y también fue condenado Rodolfo de la Iglesia, que era oficial principal, pero por el secuestro de Leda Fernández, porque hay que aclarar que en ese expediente también se investigaron torturas y secuestros de otros presos políticos. Claro. Bueno, salvo Leda, que ha fallecido ya, los otros están vivos y dieron testimonio de los castigos y las condiciones de detención que tuvieron en esa comisaría tercera de Santa Fe. A Osvaldo Navarro, ¿lo secuestraron en su domicilio? ¿Lo secuestraron en la calle, en su lugar de trabajo? No, lo secuestraron en la pensión donde él estaba parando de lunes a viernes, que era en este pequeño hotel de la Pequeña Bolsa, que estaba frente a lo que es hoy la Plaza del Soldado. ¿En horas de la madrugada? ¿Cómo? En horas de la madrugada, sí. Por eso en la Plaza del Soldado nosotros hemos colocado lo que se llama baldosas de la memoria, sí, que son todas iguales, que hay muchas puestas lamentablemente en todo el país, que son las que recuerdan los asesinatos o los secuestros de militantes políticos durante la dictadura del 76. Marcela, bueno, un poco más de alivio, ¿no? Después de este sí, resultado. Nosotros sentimos como que el mundo es un poquito más justo, ¿no? Y a la vez un desafío, porque la memoria no es solo recordar, sino batallar por un mundo mejor. Y bueno, el compromiso nuestro de que su muerte no haya sido en vano, de seguir luchando por un país mejor, por justicia,
Y bueno, después nos decían los abogados, incluso la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, que en esos libros encontrados hay muchísimo testimonio, muchísimo material que podría dar lugar a otras investigaciones, siempre que, claro, los quienes fueron detenidos y perseguidos tengan vida aún y fuerzas, porque imagínate, Orlando tendría ya 70 años, 73 años, de 50. Exacto, 74 años, más o menos. Claro, él era del mes de noviembre, así que sí, casi 74 Casi años. 74 años. Bueno, la justicia dicen que es lenta, ¿no? Pero que llega. Otros dicen, Sí. Justicia lenta no es justicia. Bueno, en el caso de Osvaldo Navarro, de sus amigos y familiares, se hizo justicia. Se tardó muchísimo tiempo, pero es un poco más para calmar el dolor, como vos decías, y alivianar un poco esa mochila, ¿no? Esa mochila pesada que se transita durante estos años. Que habían puesto los padres en el cementerio de Sunchales, que dice doctor Orlando Navarro, y me contaba acá una abogada que lo conoció, que fue compañera de estudio de ella, dice, hacía un mes que le habían dado el registro de su inscripción en el Colegio de Abogados. Así que para esa familia de trabajadores, tener un hijo universitario que hubiera podido recibirse de abogado realmente era una cosa que tenemos que valorar muchísimo, sobre todo en esta época que se quiere atacar a la universidad pública. Orlando pudo ser abogado porque había una universidad pública, porque había becas, porque había comedor universitario, y esos son derechos que hay que seguir defendiendo para que muchos otros hijos de familia de trabajadores también puedan llegar a la universidad. Gracias, ha sido muy clara Marcela Giacomino, brindando a través de tu relato los testimonios del caso Osvaldo Navarro, Navarrito, como lo conocían amigos y familiares de este sunchalense. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias por este espacio y seguimos en el compromiso de seguir batallando por la memoria en forma activa. Así será. Gracias. Muchas gracias.